Gracias. Guadalajara, y los dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hugo Hernández y a la Sociedad Guanajuatense de Cardiología por la invitación. 20 minutos es muy poco tiempo para abordar estas dos patologías de manera muy completa, y voy a trazar un panorama de qué es lo que hacemos actualmente cuando recibimos a un paciente adulto con cardiopatía congénita, CIA o PCA. Incluso voy a hablar un poco de la comunicación interventricular y qué hacemos en el laboratorio de hemodinámica para que este paciente no vaya a cirugía. Entonces, como ya nos mencionó el doctor Alba, la enfermedad cardíaca congénita sobrepasa actualmente en número a la contraparte pediátrica por primera vez en la historia. Esto es una situación muy alarmante para los cardiólogos que atendemos adultos. Tenemos que tener un entendimiento muy claro de la entidad, la cardiopatía congénita, la que sea, desde las lesiones más simples hasta las lesiones más complejas, como un ventrículo único paliado, porque lo que ocurre, y lo vemos con mucha frecuencia, es que se envía al paciente a cateterismo cardíaco sin ninguna indicación, un posoperado de Fallot con una CIB residual pequeña, en la que no hay que hacer nada más que vigilarlo, dar profilaxis contra endocarditis, y quieren cateterizarlo como si el cateterismo representara una solución mágica para situaciones muy complejas. Creo que los cardiólogos que vemos adultos vamos a tener que impregnarnos de la situación que están viviendo estos pequeños que son operados o que no fueron operados a tiempo y llegaron a la vida adulta. Esa población ahí viene. La comunicación interauricular da un espectro sintomático poco específico. En la vida adulta los pacientes se presentan con fatiga fácil como primer síntoma o debilidad general. Algunos llegan a tener síncope en relación o no a arritmias auriculares. Pueden tener disnea de esfuerzo, que es pobremente explicable, o incluso disnea de reposo, aunque el menor por ciento. Y lo que domina el cuadro en la vida adulta es que el paciente llegue fatigado y con palpitaciones en relación a arritmias auriculares por no haber cerrado el defecto, por falta de identificación a tiempo. Hay mucha discusión acerca si debemos cerrar o no la comunicación interauricular, sobre todo en el adulto que tiene más de 40 años. Hay series de Oakland, de Boston, que dicen que probablemente les vaya peor a los pacientes si tratamos de cerrarlos quirúrgicamente. Entonces, los criterios que se siguen en el adulto para cerrar el defecto por cirugía o de manera percutánea es que haya una relación de gasto cardíaco a gasto sistémico mayor de 1.5 a 1. Esto es válido incluso en la población pediátrica, es el criterio para enviar a un niño a cierre de CIA por un defecto moderado o grande. Que haya evidencia por eco de defecto ostium secundum es un requisito para contemplar el cierre percutáneo. El defecto de tipo seno venoso o el defecto de tipo ostium primum no lo vamos a considerar, aunque hay grupos que están trabajando en el cierre de estos defectos, no lo vamos a considerar actualmente como una indicación para cierre percutáneo en el adulto, porque tanto el ostium primum como el seno venoso significan la posibilidad de tener más complicaciones del procedimiento, menos éxito y alterar algunas situaciones como el funcionamiento valvular o el drenaje de la vena pulmonar superior derecha en la CIA seno venoso alto, o en la función valvular auriculoventricular en la CIA tipo ostium primum. Si no se cumplen estos criterios, pero el paciente tiene ecocardiográficamente dilatación de cavidades derechas, o tiene arritmia auricular, fibrilación auricular paroxística o taquicardia supraventricular, como ya mencionaba el doctor Alba, entonces valdría la pena considerar, si no cirugía, quizá el cierre percutáneo del defecto, en un afán de tratar de remodelar las cavidades derechas, como él mismo mencionaba, o disminuir la posibilidad de fibrilación auricular paroxística, siendo posiblemente esta un arma de dos filos, porque la presencia misma del dispositivo en el septum interauricular nos va a imposibilitar el manejo por ablación de la fibrilación auricular de origen en las venas pulmonares. Entonces esto es algo que de lo que vamos a escuchar mucho y vamos a leer todavía mucho. Si hay embolismo paradójico a través del defecto septal interauricular, aunque no hay una relación de gastos que nos lo sitúe en situación quirúrgica, tenemos que considerar el cierre del defecto, y en los Estados Unidos esto se considera como redención humanitaria. Ellos llaman humanitarian redemption al cierre de la CIA pequeña cuando el paciente ya tiene un EBC en el que no se encontró otra etiología, es un paciente
joven y se pensó fuertemente en el embolismo paradójico. Cuando hay hipertensión pulmonar leve a moderada, aunque no haya estos criterios, entonces todas estas condiciones nos invitarán a pensar en el cierre percutáneo, quizá no en el quirúrgico, pero sí en el percutáneo de la comunicación interauricular. ¿Cuándo es posible que llevemos a cabo el cierre percutáneo? Entonces depende de la presencia de una anatomía favorable. Tenemos que tener márgenes en el septum primum y septum secundum y en el borde aórtico de la comunicación interauricular y en el borde entre cavas que nos permitan anclar el dispositivo. El dispositivo que más se está empleando es el dispositivo de Platzner, como lo vamos a ver. Si el margen es pequeño en el borde aórtico, el cierre va a ser difícil o imposible, especialmente si tenemos una comunicación interauricular muy grande. Si tenemos márgenes apropiados, un margen aórtico de más de 5 milímetros y no es un septum floppy, como mencionan los norteamericanos, entonces pensaremos que el dispositivo puede ser, puede cubrir, puede estentear el orificio de la comunicación interauricular y puede anclar en los márgenes del septum primum y septum secundum de manera apropiada y llevarnos a un éxito. Entonces, cada que veamos un diagnóstico de ostium primum o de tipo seno venoso alto o seno venoso el más raro, la variedad inferior, vamos a pensar en llevar al paciente a cirugía. Aquí tenemos una comunicación interauricular y este esquema, aunque está con algunas letras en inglés, me gusta mucho porque nos deja ver que tenemos que ser muy estrictos en seleccionar dispositivos. Tenemos que pensar en llegar al diámetro exacto de la comunicación interauricular y no sobrepasar ese diámetro, no distender la comunicación interauricular por la relación que tiene el septo interauricular anterior y alto con la aorta y la posibilidad de erosión de los dispositivos que estamos empleando. Los dispositivos que estamos empleando están hechos con una aleación de níquel con titanio y esta aleación se llama nitinol. El nitinol a temperatura ambiente tiene una característica física que se llama martacita y es muy elongable y se puede estirar, se puede manipular, pero ya dentro del cuerpo, a la temperatura del cuerpo, pasa a otro estado físico en donde su posibilidad de estiramiento y elasticidad se disminuye de manera importante y con cada latido cardíaco podremos tener erosión hacia la aorta con posibilidad de tener una fístula aorto-auricular izquierda o auricular derecha y menudo favor le estamos haciendo al paciente cuando tiene una lesión en donde la cirugía todavía es la reina, generándole una entidad cardiológica mucho más grave. Entonces tenemos que tener buenos bordes en cavas, tenemos que tener un buen borde aórtico para poder pensar en el anclaje del dispositivo en este punto. Aquí tenemos un ejemplo, este es el Amplatzer para oclusión del septum interauricular. El disco izquierdo es más grande, el disco que va en la aurícula izquierda es este, el disco que va en la aurícula derecha es más pequeño, este es para CIA cribiforme y el diámetro que vamos a medir del disco es el que va en el eje medio, aquí no se ve porque no está elongado, y es el que nos va a guiar, vamos a escoger diámetros que lleven a cubrir el defecto del septum interauricular, tratando de no sobrepasar más de 2 milímetros de tamaño del defecto. Esta es una sella pequeña, de hecho se pensó en que fuera un foramen oval porque alcanzamos a ver los bordes de ambos septos, pero había una relación de gastos de 1.5 a 1 y el electrocardiograma era compatible con una comunicación interauricular ostium secundum. Este defecto se cerró con un Amplatzer, es el mismo paciente, se está midiendo el tamaño del defecto con un balón que es complaciente, se está tomando la medición también con la sonda transesofágica, estamos viendo que al inflar el balón no haya fuga de sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, lo que nos va a hablar de que estamos midiendo exactamente el tamaño del orificio interauricular. Aquí también guiados con la sonda transesofágica liberamos el disco auricular izquierdo, en este caso un dispositivo pequeño. Se jala el disco, se hace con el dispositivo que porta el dispositivo, se hace un angio en la aurícula derecha y se